El aroma a café recién molido se mezclaba con el olor a tinta y papel viejo mientras organizaba los archivos en el despacho de Alejandro Mendoza. Esta oficina, en el piso 40 de la torre más exclusiva de Madrid, había sido testigo de más secretos corporativos que cualquier tribunal de justicia, aunque yo fingía no saberlo. La tarde estaba inusualmente silenciosa. Solo el ocasional sonido del ascensor privado rompía la quietud. Afuera, la lluvia golpeaba contra los ventanales que iban del suelo al techo, desdibujando la vista panorámica de la ciudad que se extendía bajo nosotros. No debería estar aquí a esta hora. Mi turno como asistente temporal había terminado hace 2 horas, pero la secretaria principal, Carmen, había llamado enferma y me habían pedido que me quedara. 3 meses trabajando en Mendoza Industries, y aún había plantas enteras del edificio a las que nunca había accedido. El pensamiento me provocó un escalofrío a pesar de la calefacción. Te has saltado una página. La voz me congeló en el lugar, grave, controlada, con ese acento argentino que se volvía más pronunciado cuando estaba concentrado. No lo había escuchado entrar, nunca lo hacía. Alejandro se movía como una sombra, silencioso y calculador. Lo siento, señor Mendoza, dije sin darme la vuelta. Lo corregiré inmediatamente. Sentí cómo se acercaba más que escucharlo. El aire en la habitación parecía cambiar, las moléculas reorganizándose para acomodar su presencia. Mi corazón latía contra mis costillas mientras se detenía directamente detrás de mí. Mírame cuando te hablo, Isabela. Lentamente me giré. A los 36 años, Alejandro Mendoza controlaba el imperio empresarial más grande de España, aunque parecía más un modelo de revista que un magnate despiadado. Cabello negro cortado con precisión, una barba de 3 días perfectamente cuidada, enmarcando una mandíbula que podría haber sido esculpida en mármol. Pero eran sus ojos los que me mantenían cautiva, grises como una tormenta, y igual de peligrosos. ¿Es tu primera vez trabajando hasta tan tarde? No era una pregunta. Sí, señor. Carmen está enferma. Me estudió, su mirada viajando desde mi rostro hasta mis manos, que aún sostenían los documentos. Luché contra el impulso de esconderlas. 3 meses de trabajo temporal me habían dejado los dedos manchados de tinta y papel. Nada como cuando trabajaba en el hospital. Has hecho un buen trabajo, dijo finalmente. Mejor que la mayoría. Un cumplido de Alejandro Mendoza era tan raro como nieve en agosto. Bajé la mirada, sin saber qué responder. Gracias, señor. Se movió hacia su escritorio, pasando un dedo por la superficie pulida. Siéntate un momento. De nuevo, no era una pregunta. Miré el reloj en la pared. Mi hermana pequeña, Sofía, me esperaba en casa. Señor, yo... Siéntate, Isabela. Me senté en la silla que señaló frente a su escritorio, lo suficientemente cerca para escucharlo sin que levantara la voz, pero lo suficientemente lejos para mantener la distancia profesional, o eso pensé. Alejandro rodeó el escritorio y se sentó en el borde, directamente frente a mí. El aroma de su colonia, algo caro y amadrerado, me envolvió. De cerca, podía ver la pequeña cicatriz que atravesaba su ceja izquierda y la sombra de cansancio bajo sus ojos. ¿Cuánto tiempo llevas con nosotros?, preguntó, aunque sabía que conocía la respuesta. 3 meses, señor. Y antes de eso, eras enfermera en el Hospital San Carlos. Mi estómago se tensó. Nunca había mencionado mi trabajo anterior. Sí, señor. Unidad de cuidados intensivos. Sus ojos nunca dejaron mi rostro. Todo un cambio, ¿no crees? El aire en mis pulmones pareció evaporarse. ¿Cuánto sabía? ¿Sabía sobre Sofía? ¿Sobre lo que había pasado? ¿Sobre por qué necesitaba desaparecer en un trabajo donde nadie pensaría en buscarme? Necesitaba un cambio, dije cuidadosamente. Alejandro se inclinó hacia atrás, la imagen de la autoridad relajada.
pero yo sabía que no había nada relajado en este hombre. Una enfermera con tus calificaciones podría encontrar trabajo en cualquier lugar. Sin embargo, elegiste trabajar como asistente temporal por el salario mínimo. Apreté mis manos bajo el escritorio. El pago es justo, señor Mendoza. Una sonrisa fantasmal cruzó sus labios. Justo, quizás, pero no es lo que vales. Antes de que pudiera responder, las puertas del despacho se abrieron. Diego, su jefe de seguridad, entró. Su mirada cayó sobre mí antes de dirigirse a su jefe, confusión evidente. Señor, Ramírez está aquí. La expresión de Alejandro no cambió, pero algo en el aire sí lo hizo. La temperatura pareció bajar varios grados. Te dije que no quería ser molestado, dijo, su voz inquietantemente tranquila. El rostro de Diego palideció. Insistió, jefe. Dice que es sobre el cargamento de Barcelona. Alejandro suspiró, un sonido tan normal que parecía fuera de lugar viniendo de él. Se levantó abotonando su chaqueta en un movimiento fluido. Espera aquí, Isabela. No hemos terminado. Lo vi salir. Diego siguiéndolo medio paso atrás. La puerta se cerró con un clic suave que resonó en la vasta oficina. Debería haber vuelto al trabajo. Debería haber terminado de organizar los archivos y haberme ido a casa. En cambio, permanecí sentada, el corazón latiendo con fuerza. Alejandro Mendoza nunca me había distinguido antes. Apenas había reconocido mi existencia más allá del ocasional asentimiento cuando nos cruzábamos en el pasillo. Ahora, de repente, conocía mi historial laboral, mi especialización. Pasaron 5 minutos, luego 10. Cuando quedó claro que no volvería pronto, me levanté y recogí mis cosas. Cualquier juego que estuviera jugando no podía permitirme ser parte de él. No con Sofía dependiendo de mí, no con todo lo que había sacrificado para mantenernos a salvo. Estaba a medio camino de la puerta cuando se abrió de nuevo. No era Alejandro, sino Ramírez, un hombre que había visto visitando la oficina varias veces, siempre con un séquito de hombres de aspecto duro que parecían más cómodos con armas que con conversaciones. Vaya, vaya, dijo, mirándome con interés no disimulado. Alejandro esconde a las bonitas en su despacho ahora. Bajé la mirada, tratando de esquivarlo. Disculpe, señor, necesito terminar mi trabajo. Se movió bloqueando mi camino, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler whisky en su aliento. ¿Cómo te llamas, preciosa? Por favor, necesito irme, dije, agarrando mi bolso como un escudo. Ramírez se rió, extendiendo la mano para apartar un mechón de cabello de mi cara. No hay prisa. Alejandro y Diego estarán discutiendo al menos otros 10 minutos, tiempo suficiente para conocernos. Di un paso atrás, pero el enorme escritorio bloqueó mi retirada. El señor Mendoza me pidió que lo esperara. ¿De verdad? Los ojos de Ramírez se entrecerraron, algo calculador reemplazando la mirada lasciva. Interesante. El jefe no suele preocuparse por el personal. Mi piel se erizó mientras su mirada recorría mi cuerpo. Llevaba el uniforme estándar, falda negra y blusa blanca, nada revelador o provocativo. Sin embargo, me sentí desnuda bajo su escrutinio. Solo de paso, murmuró Ramírez, más para sí mismo que para mí. Extendió la mano de nuevo, esta vez agarrando mi brazo. Pero tal vez debería averiguar qué te hace lo suficientemente especial para la atención de Alejandro. Sus dedos se clavaron dolorosamente en mi carne mientras me atraía hacia él. Dejé caer mi bolso, el ruido de las llaves golpeando el suelo de mármol resonando en la vasta habitación. Suélteme, siseé, tratando de liberar mi brazo. El agarre de Ramírez solo se apretó. Temperamental, me gusta. Creo que la señorita te pidió que la soltaras. La voz de Alejandro, fría como el hielo, cortó la habitación. Ramírez me soltó instantáneamente, dando un paso atrás mientras Alejandro entraba,
seguido por Diego y otro guardia de seguridad cuyo nombre no conocía. Jefe, solo estaba... ¿Quién te tocó?, preguntó Alejandro, ignorando completamente a Ramírez mientras se acercaba a mí, sus ojos fijos en las marcas rojas que se formaban en mi brazo. Tragué saliva, de repente más asustada por la furia silenciosa en los ojos de Alejandro que por los avances no deseados de Ramírez. No es nada, señor. ¿Quién te tocó? Cada palabra era una cuchilla, afilada y precisa. Antes de que pudiera responder, la mano de Alejandro se extendió, tomando mi muñeca gentil pero firmemente. Giró mi brazo, examinando las marcas, su rostro una máscara de furia controlada. Fue un malentendido, dije rápidamente, consciente de lo rápido que la situación se estaba deteriorando. Estoy bien, de verdad. La mirada de Alejandro nunca dejó mi brazo mientras hablaba. Diego, escolta al señor Ramírez a su coche. Asegúrate de que entienda que ya no es bienvenido en mi edificio. El rostro de Ramírez se enrojeció de ira. Alejandro, por una simple asistente, sé razonable. El cargamento de Barcelona procederá sin tu participación, terminó Alejandro, finalmente levantando la vista. La expresión en su rostro debió ser aterradora porque Ramírez realmente dio un paso atrás. Considera nuestro acuerdo terminado. Diego avanzó, su mano descansando ominosamente sobre el bulto bajo su chaqueta. Ramírez miró de él a Alejandro, luego a mí, la comprensión apareciendo en sus ojos. Ella no es solo una asistente, dijo lentamente. ¿Verdad, Alejandro? El silencio que siguió fue ensordecedor. La mano de Alejandro permaneció en mi muñeca, su pulgar ahora haciendo pequeños círculos casi inconscientes contra mi pulso. Sácalo, dijo Alejandro finalmente, su voz tan baja que apenas la escuché. Mientras Diego escoltaba a un Ramírez que protestaba fuera de la oficina, Alejandro se volvió hacia mí, su expresión ilegible. ¿Estás herida? Negué con la cabeza, demasiado aturdida para hablar. ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué había querido decir Ramírez? Alejandro soltó mi muñeca. Luego se agachó para recoger las cosas que había dejado caer. La imagen era tan incongruente, el hombre más poderoso de Madrid de rodillas, recogiendo mi bolso, que por un momento solo pude mirar. Señor, no tiene que... Esta noche, me interrumpió, levantándose y entregándome el bolso. Cenarás conmigo. De nuevo, no era una pregunta. Yo no puedo, tartamudeé. Mi hermana me espera y necesito... Tu turno termina cuando yo lo digo, dijo Alejandro, su tono gentil a pesar de la finalidad de las palabras. Cena, 8 en punto, ponte algo elegante. Hizo una pausa, luego añadió. Por favor. Ese por favor, tan inesperado, tan en desacuerdo con todo lo demás, me dejó sin palabras. Asentí sin confiar en mi voz. Los labios de Alejandro se curvaron en una leve sonrisa. Bien, Diego te llevará a casa para que te prepares. Así, sin más, fui despedida. Salí apresuradamente de la oficina, la mente llena de preguntas. ¿Cómo sabía sobre mi trabajo anterior? ¿Por qué había reaccionado tan violentamente cuando Ramírez me tocó? Y lo más importante, ¿qué quería de mí? Mi pequeño apartamento en Lavapiés estaba a 30 minutos del distrito financiero, en un barrio que no era lo suficientemente peligroso para ser verdaderamente inseguro, pero no lo suficientemente bonito para atraer atención. El anonimato había sido mi objetivo cuando me mudé aquí con Sofía hace 3 meses, pagando 6 meses de alquiler por adelantado con los últimos ahorros de nuestra herencia. El apartamento estaba en silencio cuando llegué. La señora García, mi vecina del tercer piso, estaba sentada en mi sofá tejiendo mientras veía la televisión. «Llegas tarde hoy», dijo, mirando el reloj. Empezaba a preocuparme. «Lo siento», dije, colgando mi abrigo en el perchero junto a la puerta. Hubo una situación en el trabajo. La señora García asintió,
recogiendo sus cosas. Cuidaba de Sofía mientras yo trabajaba, una bendición que apenas podía pagar, pero que necesitaba desesperadamente. Sofía cenó y terminó sus deberes. Se durmió hace unos 20 minutos. Seguí su mirada hacia la habitación donde mi hermana de 15 años dormía pacíficamente. Algo en mi pecho se apretó dolorosamente al verla, tan joven, tan vulnerable, dependiendo completamente de mí. Gracias, susurré, acompañando a la señora García a la puerta. Presioné 50 euros en su mano, más de lo que podía permitirme, pero menos de lo que merecía. Es demasiado, protestó, tratando de devolverme parte. Por favor, insistí, me está salvando la vida. Después de que se fuera, me acerqué a la puerta de Sofía y la observé dormir. Su cabello castaño se extendía sobre la almohada, un libro de texto de química abierto junto a su cama. Todo lo que había hecho, dejar mi trabajo en el hospital, cambiar nuestros nombres, escondernos en Madrid, había sido por ella, para protegerla de un tío que la veía como una cuenta bancaria andante, no como una persona. Un tío cuya familia tenía suficiente poder para potencialmente ganar la custodia, a pesar de las acusaciones de abuso que habíamos presentado. Había sido ingenua, pensando que la muerte de nuestros padres en el accidente de coche sería la parte más difícil. No contaba con que el hermano de mi padre, Eduardo, apareciera repentinamente interesado en la welfare de Sofía, especialmente después de descubrir la considerable herencia que nuestros padres habían dejado. La herencia que solo Sofía podría acceder cuando cumpliera 18, o antes si su guardián legal lo autorizaba. La noche que Eduardo había aparecido borracho en nuestro antiguo apartamento en Barcelona, amenazando con llevarse a Sofía por su propio bien, tomé mi decisión. 2 costillas fracturadas después, habíamos desaparecido, cambiando nuestros apellidos de Fernández a Ruiz, mudándonos a Madrid donde nadie nos conocía, o eso había pensado. El recuerdo de las palabras de Alejandro resonó en mi cabeza. Unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo lo sabía? ¿Había encontrado Eduardo nuestra ubicación? ¿Estaba Alejandro conectado con él de alguna manera? Mi corazón se aceleró mientras miraba el reloj. 7:15. Tenía 45 minutos para prepararme para una cena a la que no quería asistir con un hombre que me aterrorizaba y fascinaba a partes iguales. Llamé a la señora García otra vez, odiándome por pedirle más, pero sin ver alternativa. Aceptó regresar inmediatamente, rechazando mis disculpas. ¿Una cita?, preguntó con un guiño cuando se instaló de nuevo en mi sofá. Algo de trabajo, murmuré, desapareciendo en mi habitación. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo del baño, apenas reconociendo a la mujer que me devolvía la mirada. 3 meses de estrés y poco sueño habían dejado sombras bajo mis ojos. Mi cabello negro, antes mi orgullo, ahora colgaba sin vida alrededor de mi cara, necesitando desesperadamente un corte. Parecía derrotada. El pensamiento me enfureció. No estaba derrotada. Había sobrevivido a la muerte de mis padres, había escapado de Eduardo, había construido una nueva vida para Sofía y para mí. No iba a dejar que Alejandro Mendoza me intimidara, incluso si era el hombre más poderoso de Madrid. Me duché rápidamente, me sequé el pelo y me apliqué maquillaje por primera vez en meses. El único vestido elegante que tenía era un sencillo vestido negro que había usado para el funeral de mis padres. No era particularmente elegante o favorecedor, pero estaba limpio y me quedaba razonablemente bien, a pesar del peso que había perdido desde entonces. La señora García silbó cuando salí. Definitivamente una cita. Definitivamente no, dije, alcanzando mi abrigo. No me esperes despierta. No sé cuánto tiempo tomará esto. Afuera, dudé.
sin saber cómo se suponía que debía llegar a donde fuera que Alejandro quisiera cenar. Había asumido que tomaría el metro, pero eso significaría llegar tarde, algo que intuía no sería tolerado. Como si hubiera leído mis pensamientos, un Mercedes negro con ventanas tintadas se detuvo junto a la acera. La ventana del conductor bajó, revelando el rostro impasible de Diego. «Señorita Ruiz, el señor Mendoza me envió a recogerla». Por supuesto que lo había hecho. Por supuesto que sabía dónde vivía. Me pregunté qué más sabía. El viaje fue en silencio. Diego no intentó conversar, y yo estaba demasiado nerviosa para iniciar cualquier conversación. En su lugar, observé la ciudad pasar, los barrios volviéndose gradualmente más exclusivos a medida que nos acercábamos al distrito de Salamanca. En lugar del restaurante que esperaba, Diego condujo hacia un edificio residencial que reconocí como una de las direcciones más exclusivas de Madrid. Me escoltó a través de un vestíbulo de mármol hasta un ascensor privado que requería un código para operar. «El ático», dijo Diego simplemente, presionando el único botón disponible. «El señor Mendoza la está esperando». Las puertas del ascensor se abrieron directamente en un apartamento que quitaba el aliento. Ventanas del suelo al techo ofrecían vistas panorámicas de Madrid, las luces de la ciudad brillando como diamantes contra el cielo nocturno. Muebles modernos en tonos grises y negros creaban un ambiente sofisticado pero acogedor. El arte en las paredes probablemente costaba más de lo que ganaría en una década. Alejandro estaba de pie junto a las ventanas, una copa de vino en la mano, contemplando la ciudad. Se había cambiado del traje que llevaba antes. Ahora vestía pantalones negros y una camisa blanca con los primeros botones desabiertos. El atuendo más casual debería haberlo hecho parecer más accesible. No lo hizo. «Isabela», dijo, mi nombre sonando diferente en su acento. «Justo a tiempo». Diego desapareció en el ascensor, dejándome sola con Alejandro. El apartamento de repente pareció más pequeño, más íntimo. «Tu casa es impresionante», dije, porque tenía que decir algo. Alejandro se giró hacia mí, sus ojos recorriéndome de pies a cabeza. «Tú también lo eres». El cumplido me tomó por sorpresa. Me moví incómoda bajo su mirada. «Dijiste algo elegante. Este era el único vestido apropiado que tenía». «Es perfecto», dijo, acercándose. «¿Vino?» «No, gracias». Alejandro arqueó una ceja pero no insistió. Me condujo a una zona de comedor donde una mesa para dos estaba preparada, velas creando un ambiente íntimo que me puso nerviosa. «Por favor, siéntate», dijo, retirando mi silla. Me senté, muy consciente de su proximidad mientras empujaba mi silla hacia adentro. Sus manos rozaron mis hombros, el toque enviando un escalofrío inesperado por mi columna. «Te estarás preguntando por qué estás aquí», dijo Alejandro mientras tomaba asiento frente a mí. Entre otras cosas. Una sonrisa tocó sus labios. Directa. «Me gusta eso», pregunta entonces. Dudé, sorprendida por la invitación. «¿Cómo sabías dónde trabajaba antes? ¿Mi especialización?» Alejandro tomó un sorbo de su vino, observándome sobre el borde de la copa. «Investigo a todas las personas que entran en mi empresa, Isabela. Es cuestión de seguridad». «Pero no investigas a todos los empleados temporales», respondí, no con tanto detalle. «No», admitió, «tu caso fue de particular interés». Un escalofrío me recorrió. «¿Por qué?» Antes de que pudiera responder, las puertas de lo que supuse era la cocina se abrieron y dos camareros entraron con bandejas. Colocaron platos ante nosotros, algún tipo de delicado plato de pescado que olía divino, y se retiraron sin una palabra. Alejandro gesticuló para que comiera.
Me han dicho que a menudo te saltas el almuerzo. Otro detalle que no deberías saber. Tomé mi tenedor, más para ganar tiempo que por apetito. No has respondido mi pregunta. No, no lo he hecho. Cortó su pescado con precisión quirúrgica. Háblame de tu hermana. El tenedor se cayó de mis dedos, golpeando ruidosamente contra el plato de porcelana fina. ¿Cómo sabes sobre Sofía? 15 años, excelentes calificaciones, especialmente en ciencias. Los ojos de Alejandro nunca dejaron los míos. Perdió a sus padres hace 6 meses en un accidente de coche en la autopista A2. Ahora vive contigo bajo un nombre diferente. El miedo, frío y agudo, me atravesó. Empujé mi silla hacia atrás, lista para huir. Si Eduardo te envió... Eduardo Fernández no me envió. La voz de Alejandro cortó mi pánico. No sabe dónde estás. Nadie de tu pasado lo sabe. Me congelé, medio levantada. Entonces, ¿cómo? Siéntate, Isabela, por favor. Su tono se suavizó. No estoy aquí para hacerte daño a ti o a tu hermana. Lentamente, me hundí de nuevo en mi silla, el corazón martilleando tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. ¿Qué quieres de mí? Alejandro dejó sus utensilios, dándome toda su atención. Hace 3 meses, una mujer con una adolescente aparece en Madrid. Tiene credenciales de enfermería, experiencia en una de las mejores unidades de cuidados intensivos del país. Sin embargo, solicita un puesto como asistente temporal en mi empresa, una posición que apenas paga lo suficiente para cubrir el alquiler. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. Esta mujer tiene moretones desvanecidos que intenta ocultar con maquillaje. Da un nombre falso en su solicitud, pero usa documentos de identificación legítimos. Vive en un apartamento alquilado bajo otro nombre más. Tragué saliva con dificultad. Había usado mi segundo nombre, Isabela, en mi solicitud de trabajo, pero mi DNI todavía mostraba mi nombre completo, Isabela María Fernández. El apartamento estaba alquilado bajo María Ruiz, una fabricación completa. Estabas huyendo de algo, continuó Alejandro, de alguien, un hombre lo suficientemente poderoso como para que sintieras la necesidad de crear nuevas identidades. Su mandíbula se tensó. Reconocí las señales. ¿Por qué te importaría?, susurré. Algo oscuro pasó por su rostro. Mi madre tenía señales similares cuando yo era niño. Mi padre... Hizo una pausa. No era un buen hombre. Nadie la ayudó. Murió cuando yo tenía 12 años. La confesión me sobresaltó. Alejandro Mendoza, compartiendo algo personal, no encajaba con la imagen del frío magnate empresarial que había construido en mi mente. Todavía no entiendo, dije después de un momento. ¿Por qué contratarme? ¿Por qué esta cena? Te contraté porque estabas cualificada y desesperada, una combinación que generalmente asegura lealtad y discreción. Tomó su vino de nuevo. En cuanto a la cena, las acciones de Ramírez hoy aceleraron una línea de tiempo que no había planeado iniciar todavía. ¿Línea de tiempo?, repetí, sintiéndome cada vez más perdida. La familia de tu tío ha estado haciendo consultas en Madrid, discretas, pero consultas al fin y al cabo. La sangre se heló en mis venas. Me ha encontrado. Todavía no, pero eventualmente lo hará. Los Fernández tienen recursos, conexiones. ¿Cómo conoces a la familia de Eduardo? Una sonrisa sin humor. Las familias como los Fernández y los Mendoza se han estado cruzando durante generaciones, Isabela. Dinero viejo, conexiones políticas, una fachada de respetabilidad que oculta la podredumbre debajo. Sé exactamente quiénes son. Mi mente corría. Si Eduardo estaba buscando en Madrid, era solo cuestión de tiempo antes de que nos encontrara. Necesitaba huir de nuevo,
empezar de nuevo en otro lugar. Pero, ¿con qué dinero? Mis ahorros se habían agotado. ¿Qué tiene que ver esto con Ramírez?, pregunté, tratando de entender las piezas que Alejandro estaba presentando. Ramírez vio que me interesaba por ti. A estas alturas, ya le habrá contado a media ciudad que la asistente de Alejandro Mendoza es algo más para él. Los ojos de Alejandro sostuvieron los míos. Vamos a dejar que lo crean. No entiendo. Es simple. Si estás bajo mi protección, los Fernández no te tocarán. No se atreverían. Lo miré fijamente, finalmente entendiendo. ¿Quieres fingir que estamos involucrados? Precisamente. ¿Por qué harías eso por mí? ¿Por una asistente que apenas conoces? Alejandro estuvo en silencio por un largo momento, girando el vino en su copa. Digamos que tengo mis razones. Eso no es suficiente, dije, sorprendiéndome con mi audacia. No si quieres que finja ser tú lo que sea que estés sugiriendo. Sus ojos brillaron con algo que podría haber sido aprobación. Justo. Eduardo Fernández ha estado moviéndose en territorios que me conciernen. Su empresa ha estado interfiriendo con algunos de mis intereses comerciales. ¿Intereses comerciales? Un eufemismo educado para lo que fuera que Alejandro Mendoza realmente hacía, además de dirigir su imperio corporativo. ¿Quieres usarme para llegar a la familia de Eduardo?, dije rotundamente. Prefiero pensar en ello como un acuerdo mutuamente beneficioso. Alejandro se reclinó en su silla. Tú obtienes protección para ti y tu hermana. Yo obtengo ventaja contra una familia que se está volviendo problemática. ¿Y si me niego? No lo harás. La certeza en su voz me enfureció. ¿No sabes eso? Lo sé, dijo simplemente, porque eres una hermana que haría cualquier cosa para proteger a su familia, incluso alinearte con alguien como yo. La verdad de sus palabras dolió. Haría cualquier cosa para mantener a Sofía a salvo. ¿No lo había probado ya, dejando todo atrás? ¿Qué implicaría exactamente este acuerdo?, pregunté, odiando lo calculadora que sonaba. Te mudarías al edificio. Hay un apartamento disponible 2 pisos más abajo. Seguridad completa, privacidad total. Ya no trabajarías como asistente temporal. Para el mundo exterior serías mi... Hizo una pausa. Compañera. Tu amante, quieres decir. La expresión de Alejandro no cambió. Llámalo como quieras. Me acompañarías a ciertos eventos. Serías vista conmigo en público ocasionalmente. Nada más sería requerido. ¿Y Sofía? Viviría contigo, por supuesto. Podría continuar en su escuela. Tendría protección las 24 horas. Era tentador. Tan tentador que me odiaba a mí misma por considerarlo. Protección para Sofía. Seguridad que no podía proporcionar por mi cuenta. Pero, ¿a qué costo? Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Alejandro asintió como si hubiera esperado esta respuesta. Por supuesto, pero no demasiado tiempo, Isabela. Eduardo se está acercando. Como para enfatizar su punto, mi teléfono vibró en mi bolso. Lo saqué, frunciendo el ceño ante el número desconocido. ¿Puedo?, preguntó Alejandro, extendiendo la mano. Reaciamente le pasé el teléfono. Leyó el mensaje de texto, su expresión oscureciéndose. ¿Qué es?, pregunté, el miedo apretando mi garganta. Alejandro me devolvió el teléfono, sus ojos encontrándose con los míos. Parece que nos hemos quedado sin tiempo. Miré el mensaje. Isabela, ha pasado mucho tiempo. Escuché que estás en Madrid. Deberíamos hablar sobre el futuro de Sofía. Estaré en el Hotel Ritz mañana por la noche para la gala benéfica. Por el bien de Sofía, espero verte allí. Eduardo. ¿Cómo consiguió este número?, susurré, el pánico aumentando. ¿Cómo sabe? La pregunta no es cómo, dijo Alejandro, levantándose y viniendo a mi lado de la mesa. Es qué pasa después.
Se arrodilló junto a mi silla, colocando su rostro al nivel del mío. De cerca podía ver motas doradas en sus ojos grises, una pequeña cicatriz cerca de su sien que no había notado antes. Puedo protegerte, Isabela, a ti y a tu hermana, pero solo si me dejas. En ese momento, con la amenaza de Eduardo cerniéndose sobre mí y mis opciones desapareciendo como humo, tomé mi decisión. Quizás era desesperación. Quizás era la inesperada gentileza en la voz de Alejandro. Quizás era simplemente que, de todos los hombres peligrosos en mi vida, él era el único que había ofrecido protección en lugar de dolor. De acuerdo, dije, mi voz apenas audible. Lo haré. Algo como satisfacción parpadeó en el rostro de Alejandro. Se puso de pie ofreciéndome su mano. Entonces vayamos por tu hermana. Esta noche ambas se quedan aquí. El apartamento de abajo estará listo mañana. Mientras me conducía fuera de su ático, no pude evitar la sensación de que acababa de hacer un trato con el diablo. La pregunta era, ¿este diablo resultaría mejor o peor que el que ya estaba huyendo? La luz del sol de la mañana se filtraba a través de ventanas más grandes que todo el salón de mi antiguo apartamento, pintando rectángulos dorados a través de una cama que podría haber acomodado cómodamente a 4 personas. Parpadeé, momentáneamente desorientada por el entorno desconocido, las sábanas de seda, la alfombra mullida, el leve aroma a jazmín desde algún lugar invisible. Luego, escuché la risa de Sofía desde la habitación contigua y la realidad volvió de golpe. Habíamos dormido en el edificio de Alejandro Mendoza, 2 pisos debajo de su ático, en un apartamento que haría que un hotel de 5 estrellas pareciera modesto. Sofía tenía su propia habitación, amueblada durante la noche mientras nosotras dormíamos. Alguien incluso había traído nuestras pertenencias del antiguo apartamento, su colección de libros de texto, su portátil para estudiar, el osito de peluche desgastado del que insistía que no era demasiado mayor para conservar. Me deslicé de la cama, mis pies descalzos hundiéndose en la alfombra lo suficientemente gruesa como para tragarlos. El pijama que llevaba no era mío, seda como las sábanas, en un azul profundo que complementaba mi piel. Mi ropa de la noche anterior había desaparecido mientras me duchaba, reemplazada por un armario lleno de prendas que nunca había visto antes, todas exactamente de mi talla. Encontré a Sofía en la cocina del apartamento, una maravilla de electrodomésticos de acero inoxidable y encimeras de mármol, desayunando con una mujer que no reconocí. «¡Isa!», exclamó Sofía cuando me vio, su rostro iluminándose. «Este lugar es increíble. ¿Viste la televisión? Es más grande que nuestra antigua mesa de comedor». «Buenos días, cariño», dije, revolviendo su cabello mientras evaluaba a la desconocida. Era mayor, quizás 50, con cabello gris pulcramente recogido en un moño y ojos amables. «Señorita Ruiz», dijo la mujer levantándose, «soy Carmen, la ama de llaves del señor Mendoza. Me pidió que me asegurara de que estuvieran cómodas esta mañana». Por supuesto que lo hizo. «Gracias, Carmen. Eres muy amable». «He preparado el desayuno», continuó Carmen, gesticulando hacia la barra donde había suficiente comida para alimentar a 6 personas. El señor Mendoza también me pidió que le dijera que el estilista llegará a las 11 para prepararla para el evento de esta noche. La gala. Eduardo. Los eventos de anoche volvieron corriendo. Mi estómago se revolvió con ansiedad. ¿Evento?, preguntó Sofía, mirándome con curiosidad. ¿Qué evento? No le había contado sobre Eduardo todavía. No había encontrado las palabras para explicar que nuestro tío, el hombre del que habíamos huido, nos había encontrado. «Solo una cosa de trabajo», dije, forzando una sonrisa. «Aburrido, cosas de adultos».
Sofía entrecerró los ojos, no del todo convencida. Era demasiado inteligente para su propio bien a veces. ¿Es por eso que de repente vivimos en este lugar elegante? ¿Por el trabajo? Es complicado, dije, sirviéndome café con manos que temblaban ligeramente. Te lo explicaré más tarde. Antes de que Sofía pudiera presionar más, la puerta principal se abrió. Alejandro entró, vestido impecablemente en un traje gris oscuro, a pesar de que era sábado por la mañana. Sus ojos me recorrieron en el pijama de seda antes de dirigirse a Sofía. Debe ser Sofía, dijo, su voz más cálida de lo que jamás la había escuchado. Tu hermana me ha hablado mucho de ti. Sofía me miró con las cejas levantadas. ¿En serio? Porque ella no me ha hablado nada de usted. Sofía, la advertí, pero Alejandro se rió, el sonido sorprendentemente genuino. Justo, soy Alejandro Mendoza, tu hermana trabaja para mí. Nadie que solo sea el jefe de mi hermana nos pondría en un apartamento como este, dijo Sofía descaradamente. Sofía, basta, dije más firmemente esta vez. Alejandro levantó una mano. No, tienes razón, eres tan directa como tu hermana. Se sentó en uno de los taburetes de la barra, repentinamente pareciendo menos intimidante. Tienes razón, Sofía, soy más que el jefe de tu hermana. Somos amigos. ¿Amigos? Repitió Sofía escépticamente. Amigos que se cuidan mutuamente, dijo Alejandro, su mirada brevemente encontrándose con la mía. Tu hermana me ayuda con cosas importantes, y yo me aseguro de que ambas estén seguras y cómodas. ¿Seguras de qué? La pregunta de Sofía fue aguda, sus ojos estrechándose. Alejandro me miró, dejándome decidir cuánto revelar. De personas que podrían querer hacernos daño, dije cuidadosamente. Personas del pasado que es mejor evitar. La comprensión cruzó el rostro de Sofía. Tío Eduardo, no era una pregunta, por supuesto que lo sabía. Sofía había estado allí la noche que Eduardo apareció borracho, había visto los moretones después. Sí, admití suavemente. Sofía miró a Alejandro con nueva evaluación. ¿Puedes mantenernos a salvo de él? Absolutamente, dijo Alejandro sin dudarlo. Nadie te tocará a ti o a tu hermana mientras estén bajo mi protección. Tienes mi palabra. Sofía lo estudió por un largo momento, luego asintió. Está bien entonces, pero todavía creo que hay más en esta historia de amistad. Alejandro sonrió. Eres muy perceptiva. Harías una excelente científica algún día. Planeo serlo, dijo Sofía con confianza. Investigación biomédica, específicamente. Impresionante. Resulta que mi empresa financia varias becas de investigación en ese campo. Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿En serio? Observé cómo Alejandro cautivaba a mi hermana, respondiendo sus preguntas sobre los programas de investigación con genuino conocimiento e interés. Era un lado de él que no había visto, paciente, cálido, casi paternal. Hacía que algo en mi pecho se apretara de forma inesperada. Carmen recogió silenciosamente los platos del desayuno mientras conversaban. Aproveché la distracción de Sofía para acercarme a Alejandro. Necesitamos hablar, murmuré, sobre esta noche. Asintió, poniéndose de pie. Sofía, tu hermana y yo necesitamos discutir algunos asuntos de negocios. Carmen puede mostrarte la sala de entretenimiento si quieres. Creo que encontrarás el sistema de juegos bastante impresionante. ¿Tienen la nueva PlayStation?, preguntó Sofía esperanzada. Y la Xbox, confirmó Carmen. También una biblioteca de más de 1000 juegos. Sofía prácticamente saltó de su taburete. Mientras Carmen la conducía fuera, me lanzó una mirada significativa que decía claramente que esperaba respuestas más tarde. Una vez estuvimos solos,
Alejandro me gesticuló hacia el sofá de la sala de estar. Me senté, muy consciente de que todavía llevaba pijama, mientras él estaba completamente vestido. La disparidad me hacía sentir vulnerable. Eduardo estará en la gala esta noche, dijo Alejandro sin preámbulos. He confirmado su asistencia. ¿Cómo supo dónde encontrarme?, pregunté, abrazándome a mí misma. Eso todavía se está investigando, pero no importa ahora. Lo que importa es cómo manejamos esta noche. Se sentó a mi lado, lo suficientemente cerca para que pudiera oler su colonia. Necesitamos hacer nuestra asociación innegablemente clara. ¿Cómo? Asistirás como mi pareja, mi novia, para ser específicos. Sacó una caja de terciopelo de su bolsillo. ¿Necesitarás usar esto? Dentro había un collar, un zafiro rodeado de diamantes en lo que parecía ser platino. Era ostentoso, llamativo, exactamente el tipo de cosa que un hombre como Alejandro le daría a una mujer que quería exhibir. No puedo aceptar esto, dije, mirando el collar. No es un regalo, aclaró Alejandro. Es una herramienta, un mensaje para cualquiera que lo vea de que eres mía. La palabra mía envió un escalofrío inesperado por mi columna. No de miedo, sino de algo más complejo. Eduardo no lo creerá, dije. Me conoce, sabrá que esto no es real. No importa lo que crea. Alejandro tomó el collar de la caja. Importa lo que no puede probar, y no puede probar nada. Se movió detrás de mí, apartando mi cabello para abrochar el collar alrededor de mi cuello. Sus dedos rozaron mi piel, permaneciendo un momento más de lo necesario. Ahí, dijo suavemente. Perfecto. Nuestros ojos se encontraron en el espejo frente a nosotros, y algo pasó entre nosotros. Un reconocimiento de la extraña intimidad que habíamos desarrollado jugando estos roles que comenzaban a sentirse menos como roles y más como algo más. El momento se rompió con la llegada del estilista, una mujer delgada llamada Valentina, que hablaba en rápido español mientras evaluaba mi cabello con evidente disgusto. 3 horas después, apenas me reconocía en el espejo. Mi cabello había sido cortado y peinado en ondas elegantes que enmarcaban mi rostro. Mis uñas, previamente mordidas y desiguales, ahora eran óvalos perfectos pintados de un rojo profundo. El maquillaje era sutil pero transformador, borrando meses de cansancio y estrés. El vestido que Alejandro había seleccionado era azul medianoche, el color tan profundo que parecía casi negro hasta que la luz lo capturaba. Simple en diseño pero exquisito en ejecución, el corpiño ajustado fluía hacia una falda que se movía como agua. Se ajustaba perfectamente, por supuesto, como todo lo que Alejandro había proporcionado. «Lista», anunció Valentina, dando un paso atrás para admirar su trabajo. «El señor Mendoza la espera en el salón principal». Sofía silbó cuando salí de la habitación. «Isa, ¿te ves? ¡Guau! ¿Demasiado?», pregunté repentinamente cohibida. «No, perfecta». Sus ojos se entrecerraron. ¿Esta cosa de trabajo es en realidad una cita? Antes de que pudiera responder, Alejandro apareció en el umbral. Llevaba un smoking que le quedaba como una segunda piel, su cabello peinado hacia atrás, la barba recortada a la perfección. Parecía peligroso y hermoso a partes iguales. «Sofía tiene razón», dijo, sus ojos recorriéndome de una manera que no era exactamente inapropiada, pero tampoco completamente profesional. «Perfecta». «Definitivamente una cita», murmuró Sofía, aunque parecía más divertida que molesta. «Carmen se quedará contigo esta noche», le dijo Alejandro a Sofía. «El apartamento está completamente seguro. Nadie puede entrar sin mi autorización». «¿Qué pasa con Eduardo?», preguntó Sofía, su voz perdiendo su tono ligero.
Después de esta noche, Eduardo Fernández nunca volverá a molestarte, dijo Alejandro con tal certeza que casi le creí. El viaje al Hotel Ritz fue en silencio. Yo miraba por la ventana, tratando de calmar mi corazón acelerado. En menos de una hora, enfrentaría al hombre del que habíamos huido, el hermano de mi padre que había intentado robar la herencia de Sofía, que había puesto sus manos sobre mí cuando me resistí. «Estás temblando», observó Alejandro tranquilamente. Miré mis manos, sorprendida de encontrarlas temblando. «Lo siento». «No te disculpes». Alejandro tomó mi mano en la suya, el toque inesperadamente reconfortante. «El miedo es natural. Actuar a pesar del miedo, eso es valentía». ¿Es eso lo que es esto? ¿Valentía? Me reí amargamente. Se siente más como desesperación. A veces son lo mismo. El Bentley se detuvo en la entrada del hotel donde una alfombra roja se extendía entre cuerdas de terciopelo. Los fotógrafos alineaban el paseo, los flashes explotando mientras los invitados elegantemente vestidos se dirigían hacia el interior. Diego abrió la puerta del lado de Alejandro primero. Cuando emergió, los susurros se extendieron entre la multitud. Alejandro Mendoza rara vez asistía a eventos públicos y cuando lo hacía, venía solo. Esta noche cambiaría esa narrativa. Mi puerta se abrió y Alejandro extendió su mano para ayudarme a salir. En el momento en que emergí, los flashes explotaron como pequeñas estrellas. Parpadeé, momentáneamente cegada por la luz. El brazo de Alejandro se deslizó alrededor de mi cintura, firme y posesivo. «Sonríe», murmuró cerca de mi oído. «Eres la envidia de cada mujer aquí». Forcé una sonrisa, inclinándome hacia él como si fuera lo más natural del mundo. Nos movimos por la alfombra roja, Alejandro asintiendo ocasionalmente a personas que reconocía, pero nunca deteniéndose para charlar. El mensaje era claro. Alejandro Mendoza estaba por encima de todo, intocable. Dentro, el salón de baile era un espectáculo deslumbrante de riqueza y privilegio. Candelabros de cristal proyectaban prismas arcoíris a través de paredes cubiertas de seda. Un cuarteto de cuerdas tocaba en una esquina, su música casi ahogada por el zumbido de las conversaciones. Camareros con guantes blancos circulaban con champán y canapés en bandejas de plata. Alejandro me mantuvo cerca, su mano una presencia constante en la parte baja de mi espalda. Me presentó a varias personas, políticos, dueños de negocios, un juez, nunca usando la palabra novia, pero dejando claro con su lenguaje corporal que yo era suya. «Lo estás haciendo bien», murmuró mientras nos alejábamos de una conversación con el alcalde. «Muy convincente». «Te dije que podía actuar», respondí, manteniendo mi sonrisa mientras un camarero ofrecía champán. Decliné. Alejandro tomó una copa, pero no bebió. «Está aquí», dijo de repente, su voz tan baja que apenas la escuché. «A las 3 en punto, no mires todavía». Mi corazón se tambaleó en mi pecho. Eduardo estaba aquí, en esta habitación. El hombre del que había huido, el hombre que había amenazado con quitarme a Sofía. «Respira, Isabela», instruyó Alejandro, sus labios cerca de mi oído. «Mírame». Me giré hacia él, agradecida por la dirección. Los ojos de Alejandro sostuvieron los míos, grises y firmes. «Estás a salvo», dijo, cada palabra precisa y calmada. «Él no puede hacerte daño aquí, ¿entiendes?» Asentí, tratando de ralentizar mi respiración. «Bien». La mano de Alejandro se movió desde mi espalda hacia mi rostro, acunando mi mejilla en un gesto que parecía tierno para cualquiera que mirara. Ahora ríe como si hubiera dicho algo divertido. Forcé una risa, el sonido frágil incluso para mis propios oídos. «Mejor», aprobó Alejandro, su pulgar rozando mi pómulo.
Ahora vamos a girar y caminar hacia el bar. Él te verá. Puede que se acerque. ¿Estás lista? No, no estaba lista. Nunca estaría lista. Pero asentí de todos modos. Alejandro sonrió, una sonrisa rara y genuina que transformó su rostro de simplemente guapo a devastador. Era parte del acto, lo sabía, pero efectivo de todos modos. Presionó un beso en mi frente, permaneciendo lo suficiente para hacerlo convincente. Luego nos giró hacia el bar. Y ahí estaba Eduardo. Estaba de pie con un grupo de hombres en trajes caros, una copa de champán en una mano, la otra gesticulando enfáticamente mientras hablaba. Se veía igual, ese cabello rubio ceniza perfectamente peinado, esos ojos fríos que compartía con mi padre pero sin nada de su calidez, la postura confiada de un hombre que creía que el mundo le debía todo. La vista de él hizo que mi estómago se revolviera. Este era el hombre que había intentado robar la herencia de Sofía, que había puesto sus manos sobre mí cuando me resistí, que nos había perseguido hasta Madrid. La mirada de Eduardo recorrió la habitación y se fijó en mí. El reconocimiento brilló en su rostro, seguido de shock mientras registraba el brazo de Alejandro alrededor de mi cintura, la forma posesiva en que Alejandro inclinaba su cabeza hacia la mía. «Nos ha visto», susurré, luchando contra el impulso de correr. «Bien», respondió Alejandro, guiándome no hacia el bar, sino directamente hacia Eduardo y su grupo. «Vamos a saludar». «Alejandro, no...» «Confía en mí», murmuró, las palabras tanto una orden como una petición. Antes de que pudiera protestar más, estábamos allí, de pie ante el hombre que me había aterrorizado durante meses. «Señor Fernández», dijo Alejandro, su voz casual pero de alguna manera llevando una corriente subterránea de amenaza. «No creo que hayamos sido presentados formalmente». Alejandro Mendoza. El rostro de Eduardo había palidecido bajo su bronceado. «Señor Mendoza, yo...» «Sí, por supuesto. Su reputación lo precede». «Como la suya», corrigió Alejandro, su sonrisa no alcanzando sus ojos. La mirada de Eduardo se desvió hacia mí, luego al collar en mi cuello, luego de vuelta a Alejandro. «Veo que has conocido a mi sobrina». «Más que conocido», corrigió Alejandro, su brazo apretándose alrededor de mi cintura. «Isabela me ha hecho el hombre más feliz de Madrid al aceptar ser mi pareja». La franqueza de la declaración dejó a Eduardo sin palabras por un momento. Los hombres a su alrededor se movieron incómodos, sintiendo la tensión pero sin estar seguros de su origen. «Felicidades», logró decir Eduardo finalmente, la palabra tensa. «Aunque debo decir que es inesperado. Isabela y su hermana son mi responsabilidad desde la muerte de mi hermano». «Eran», corregí, encontrando mi voz por fin, «pasado. Sofía es mi responsabilidad, no tuya». Los ojos de Eduardo se entrecerraron. «Eres menor de 25 años, Isabela. Legalmente necesitas mi aprobación para ciertas decisiones respecto a la herencia de Sofía». «La herencia que intentaste robar», dije, la ira superando el miedo. «La herencia que querías controlar». «Eso es una acusación grave», dijo Eduardo, su voz endureciéndose, «y completamente infundada». «¿Infundada?» La voz de Alejandro era peligrosamente suave. «Tengo evidencia que sugiere lo contrario. Intentos de acceder a las cuentas fiduciarias, documentos falsificados, incluso sobornos a funcionarios bancarios». El rostro de Eduardo pasó de pálido a rojo, la ira reemplazando su shock inicial. «No tienes pruebas de nada». «¿No?» Alejandro sacó su teléfono, tocando la pantalla antes de girarlo hacia Eduardo. «¿Reconoces estas grabaciones de las cámaras de seguridad del banco?
O tal vez estos correos electrónicos discutiendo cómo manejar a tu sobrina si no cooperaba. Eduardo miró la pantalla, su rostro perdiendo todo color. ¿Cómo no es importante?, interrumpió Alejandro. Lo que importa es lo que sucede después. Vas a renunciar a cualquier reclamo sobre Sofía y su herencia. Vas a desaparecer de sus vidas completamente. No puedes amenazarme, siseó Eduardo, aunque el miedo era evidente en sus ojos. No estoy amenazando. La voz de Alejandro era calmada, casi aburrida. Estoy explicando consecuencias. Puedes irte tranquilamente o estos documentos pueden encontrar su camino hacia las autoridades apropiadas. Tu elección. Uno de los hombres en el grupo de Eduardo, mayor y con un aire de autoridad, dio un paso adelante. ¿Hay algún problema aquí? Ninguno en absoluto, dijo Alejandro suavemente. El señor Fernández estaba justo explicando cómo tiene asuntos urgentes en el extranjero. ¿No es así? Eduardo me miró, luego a Alejandro, luego de vuelta a su asociado. La derrota se asentó en sus características como una máscara. Sí, asuntos urgentes. Me iré mañana. Excelente. Alejandro sonrió, todo dientes y sin calidez. Fue un placer no conocerte, Eduardo. No nos volveremos a ver. La amenaza implícita era clara. Eduardo asintió rígidamente, murmuró algo a sus compañeros sobre necesitar aire y se alejó. Lo observé ir, sin poder creer que hubiera terminado tan simplemente. ¿Así de fácil?, susurré mientras Alejandro me alejaba del grupo. Los hombres como Eduardo son cobardes en el fondo, respondió Alejandro. Se aprovechan de los débiles, pero se doblan ante la fuerza. Ahora sabe que no eres débil, eres mía, y yo protejo lo que es mío. Las palabras enviaron un escalofrío por mi columna, no de miedo esta vez, sino de algo más complejo, algo que no estaba lista para examinar. Pasamos otra hora en la gala, Alejandro presentándome a más personas, estableciendo firmemente ante los ojos de la élite de Madrid que yo era su pareja elegida. Para cuando nos fuimos, los rumores ya se habrían extendido por toda la ciudad. En el coche de vuelta al apartamento, me quité los tacones, el alivio de libertar mis pies casi haciendo que gimiera. Lo hiciste bien esta noche, dijo Alejandro, observándome masajear mi pie adolorido. Mejor de lo esperado. ¿Realmente se ha ido?, pregunté. ¿Eduardo? Para mañana al mediodía. Estará en un avión a Buenos Aires. Alejandro se reclinó en su asiento. Tiene intereses comerciales allí que de repente requerirán su atención permanente. ¿Qué hiciste? Una sonrisa tocó sus labios. Digamos que hice una oferta que no podía rechazar. Desaparece de tu vida o pierde todo. Su negocio, su reputación, su libertad. Los hombres como Eduardo valoran esas cosas más que el orgullo. Lágrimas picaron mis ojos. Alivio, gratitud y una docena de otras emociones que no podía nombrar, todas colisionando a la vez. Gracias, susurré. No puedo pagarte esto nunca. No necesitas hacerlo. Alejandro se acercó, limpiando una lágrima de mi mejilla con su pulgar. Pero hay algo que necesitamos discutir. Mi corazón se hundió. El acuerdo. Ahora que Eduardo se ha ido, interrumpió Alejandro, necesitamos decidir qué viene después. ¿No volvemos a nuestra vida normal? Aunque incluso, mientras lo decía, me daba cuenta de que no había normal al que volver. No podía volver a mi antiguo apartamento, no podía volver a ser una simple asistente temporal. ¿Es eso lo que quieres? La voz de Alejandro era neutral, pero algo en sus ojos sugería que la respuesta importaba. Yo me detuve, sin saber qué quería. La seguridad que Alejandro proporcionaba era seductora, pero ¿a qué costo? ¿Qué quieres tú?
Alejandro estuvo en silencio por un largo momento, mirando las luces de la ciudad pasar. Cuando habló, su voz era más suave de lo habitual. Quiero que te quedes. Las palabras colgaron entre nosotros, cargadas de implicación. ¿Como tu empleada? No. Me miró directamente. Como mi pareja. De verdad esta vez, no una actuación. Mi corazón se saltó un latido. Apenas nos conocemos. Sé que harías cualquier cosa para proteger a tu hermana. Sé que eres fuerte, inteligente, valiente. Sé que confié en ti instintivamente desde el momento en que entraste en mi oficina. Su mano encontró la mía. Sé que no he podido dejar de pensar en ti desde entonces. Alejandro, no estoy pidiendo para siempre, dijo rápidamente. Solo una oportunidad para ver qué podría haber entre nosotros sin pretensiones, sin actuación. Miré nuestras manos entrelazadas, su piel bronceada contra mi tono más claro. Esta noche había sentido algo cuando me tocó, cuando me defendió, cuando estuvo a mi lado contra Eduardo. Algo más que gratitud, más que el alivio de la protección. Sofía, empecé. Sofía tendrá todo lo que necesite: educación, seguridad, un hogar estable. Alejandro apretó mi mano. Eso no cambia, independientemente de tu decisión sobre nosotros. ¿Por qué?, pregunté, necesitando entender. ¿Por qué yo? Podrías tener a cualquiera. No quiero a cualquiera. Sus ojos sostuvieron los míos, intensos y sinceros. Te quiero a ti. El coche se detuvo frente al edificio de apartamentos. Diego abrió mi puerta, pero no me moví. Necesito tiempo, dije finalmente, para pensar, para procesar todo. Alejandro asintió. Tómate todo el tiempo que necesites, no voy a ninguna parte. Mientras subía a mi apartamento, mi mente daba vueltas. Hace 24 horas, era una asistente temporal aterrorizada huyendo de su pasado. Ahora Eduardo se había ido, Sofía estaba a salvo, y el hombre más poderoso de Madrid acababa de confesar que tenía sentimientos por mí. Sofía estaba esperando en el sofá, completamente despierta a pesar de la hora tardía. ¿Y bien?, exigió. ¿Qué pasó? Me senté a su lado, quitándome el elaborado collar. Eduardo se ha ido, para siempre. Los ojos de Sofía se ampliaron. ¿En serio? ¿Cómo? Alejandro lo manejó. No entré en detalles. Sofía no necesitaba conocer los métodos. Alejandro, repitió Sofía con una sonrisa sabedora. No, señor Mendoza. Es complicado. ¿Te gusta? La pregunta directa me tomó por sorpresa. Sofía. Es obvio que le gustas a él, continuó mi hermana. La forma en que te mira es como los protagonistas en esas novelas románticas que finges no leer. La vida real no es una novela romántica, le recordé. No, acordó Sofía. Es mejor, porque es real. Se acurrucó contra mí. Mereces ser feliz, Isa. Mamá y papá querrían eso para ti. Mientras abrazaba a mi hermana, pensé en las palabras de Alejandro. Una oportunidad, sin actuación, sin pretensiones. Solo dos personas viendo qué podría crecer entre ellas. Era aterrador, era inesperado, era, tal vez, exactamente lo que necesitaba. A la mañana siguiente, encontré a Alejandro en su oficina del ático, revisando documentos mientras el sol de la mañana bañaba la habitación en luz dorada. Isabela, dijo, levantándose cuando entré. ¿Has decidido? Tomé una respiración profunda. ¿Sí? Esperó, su expresión cuidadosamente neutral. Una oportunidad, dije, sin actuación, solo nosotros, viendo qué pasa. El alivio y la alegría transformaron su rostro. Se acercó a mí, sus manos enmarcando mi rostro con gentileza. ¿Puedo besarte?, preguntó. ¿De verdad esta vez no para el espectáculo? Asentí, mi corazón acelerándose mientras se inclinaba. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuviéramos aprendiendo algo nuevo. Luego profundizó, y me perdí en él.
en la sensación de sus labios, el calor de sus manos, la solidez de su cuerpo contra el mío. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Entonces, dijo, su voz ronca, empezamos de nuevo. ¿Hagámoslo bien esta vez? Me gustaría eso, susurré. Y ahí, en su oficina donde todo había comenzado con pretensión y necesidad, algo real empezó a crecer. No era el amor todavía, pero era la posibilidad de él. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se sentía como suficiente, más que suficiente. Se sentía como volver a casa. 2 meses después, la lluvia golpeaba contra las ventanas del ático mientras preparaba la cena en la cocina que ya se sentía más como hogar que cualquier lugar donde hubiera vivido antes. Sofía estaba en su habitación del apartamento de abajo, estudiando para sus exámenes con la tutora que Alejandro había contratado. Los últimos 2 meses habían traído cambios que nunca podría haber imaginado. Eduardo había mantenido su palabra y desaparecido completamente. Los abogados de Alejandro habían asegurado que todos los documentos estuvieran en orden. Yo tenía la custodia completa de Sofía, y su herencia estaba segura hasta que cumpliera la mayoría de edad. Más importante aún, éramos libres. Libres del miedo, de huir, de mirar constantemente sobre nuestros hombros. Y luego estaba Alejandro. Escuché la puerta del ascensor abrirse y sonreí. Llegaba temprano esta noche. ¿Isabela? Su voz flotó desde el vestíbulo. En la cocina, respondí, revolviendo la salsa que había estado perfeccionando durante la última hora. Apareció en el umbral, su traje ligeramente arrugado por el largo día, su corbata aflojada. La vista todavía hacía que mi corazón saltara, incluso después de 2 meses de lo que habíamos acordado llamar citas, aunque vivíamos en el mismo edificio. Huele increíble, dijo, acercándose para besar mi mejilla, luego pausando. ¿Puedo? Siempre preguntaba, siempre me daba la opción. Era una de las muchas formas en que era diferente de cualquier hombre que hubiera conocido. Me giré, levantando mi rostro hacia el suyo. Siempre puedes. El beso fue cálido, familiar ahora, pero no menos emocionante. Cuando nos separamos, me mostró un sobre que había estado llevando. ¿Qué es eso?, pregunté, volviendo a mi salsa antes de que se quemara. Ábrelo. Sequé mis manos y tomé el sobre, sacando lo que parecían ser documentos oficiales. Mientras leía, mis ojos se ampliaron. Alejandro, ¿esto es una escritura? Para el apartamento de abajo, a tu nombre y el de Sofía. Se apoyó contra el mostrador, observándome cuidadosamente. Sin condiciones, es suyo sin importar qué pase entre nosotros. No puedo aceptar esto, protesté. Es demasiado. Es seguridad, corrigió. Es saber que pase lo que pase, tú y Sofía siempre tendrán un hogar. Necesitas eso, Isabela. Necesitas saber que no dependes de mí, que estás conmigo por elección, no por necesidad. Las lágrimas picaron mis ojos. Entendía. De alguna manera, este hombre complicado y cuidadoso entendía exactamente lo que necesitaba. ¿Por qué?, susurré. Se acercó, tomando mis manos. Porque te amo, porque amo a Sofía, porque quiero que sepas que mi amor no viene con ataduras o control, viene con libertad. Alejandro, mi voz se quebró. No tienes que decirlo de vuelta, dijo R., hombre que había salvado a mi hermana y a mí sin pedir nada a cambio, que había sido paciente, amable, dándome espacio cuando lo necesitaba y cercanía cuando lo quería, que había mostrado a Sofía más afecto paternal en 2 meses que Eduardo en toda su vida. Yo también te amo, dije, las palabras saliendo más fáciles de lo esperado porque eran verdad. Me asusta lo mucho que te amo. El alivio y la alegría transformaron su rostro. Isabela.
Pero necesito tiempo, continué, para hacer esto bien, para asegurarme de que no estoy repitiendo patrones antiguos. Todo el tiempo que necesites, prometió. No voy a ninguna parte. La alarma del temporizador sonó, salvándonos de volvernos demasiado emocionales. Me giré hacia la estufa, pero Alejandro me detuvo. Hay una cosa más, dijo, luciendo inusualmente nervioso. ¿Qué? Mi madre. Le he hablado de ti, de Sofía. Le gustaría conocerlas. Me quedé inmóvil. En 2 meses, Alejandro había compartido poco sobre su familia. Sabía que su madre había sobrevivido a su padre abusivo, que había reconstruido su vida después de su muerte, pero nunca había sugerido que nos conociéramos. ¿Estás seguro? Pregunté. Muy seguro. Ella reconocerá algo en ti, creo, fuerza que viene de la supervivencia. Acarició mi mejilla. Pero solo si estás lista. Me gustaría conocerla, dije, significándolo. Conocer a su madre se sentía como un paso hacia algo más permanente, algo real y duradero. Bien, viene a Madrid la próxima semana. Sonrió, la tensión dejando sus hombros. Ahora, sobre esa cena que huele tan maravillosa. Más tarde esa noche, después de que Sofía se uniera a nosotros para la cena y nos entretuviera con historias de su día escolar, después de que Alejandro la ayudara con su tarea de química mientras yo limpiaba, después de que todo se sintiera doméstico y normal y correcto, me encontré en el balcón del ático, contemplando las luces de la ciudad. Alejandro se unió a mí, envolviéndome en sus brazos desde atrás. ¿En qué piensas? En lo diferente que es todo ahora, dije, apoyándome en su calidez. Hace 3 meses estaba aterrorizada, escondiéndome, apenas sobreviviendo. ¿Ahora? Me giré en sus brazos, mirando al hombre que había cambiado todo. Ahora soy feliz, verdaderamente, inesperadamente feliz. Yo también, murmuró, besando mi frente. Más de lo que pensé posible. Nos quedamos allí, sostenidos en el momento, la ciudad extendiéndose debajo de nosotros como un mar de posibilidades. El camino aquí había sido inesperado, a veces doloroso, pero nos había llevado a esto, a la seguridad, a la familia, al amor. Te amo, susurré contra su pecho. Y yo te amo, respondió, las palabras una promesa, un voto, un nuevo comienzo. La lluvia había parado y las nubes se separaron para revelar estrellas brillando sobre Madrid. Era, pensé, un presagio perfecto para nuestro futuro. Tormentas superadas, cielos despejados por delante. No fue un cuento de hadas, fue mejor, fue real y fue nuestro.